Saludos cordiales, espero se encuentren bien. Soy el ingeniero Martín Jacinto. Les saludo desde Perú. Hoy vamos a tratar un tema respecto a prueba de protecciones, en específico una protección diferencial de transformador, de código ANSI 87T. El caso surge a raíz de la consulta de un colega que le alcanzaron unos datos para realizar una prueba a un relé diferencial. La prueba consiste en realizar una falla monofásica externa a la protección diferencial. El resultado esperado es que la protección no actúe, porque se trata de una falla externa, que está ocurriendo fuera de la zona protegida del transformador. Tenemos los valores que me alcanzó del transformador. Es un transformador de tensiones de 115 a 34.5 kilovoltios. Los transformadores de corriente ST Winding 1 para el devanado 1 de 600 a 5 amperios. ST Winding 2 para el devanado 2 de 1200 a 5 amperios. El grupo de conexión del transformador es DIN1, ¿vale? Y la tabla muestra los valores a inyectar. Con la relación de transformación se han convertido los valores de primario a secundario y tenemos los ángulos. Lo primero que tendríamos que verificar es cómo están factorialmente identificados estos valores. Nos vamos a apoyar con este diagrama vectorial para graficar y darnos una idea de qué tenemos como data. Bien, vamos a empezar por el lado de alta con la fase IA. Vamos a graficar en valores secundarios. Recordemos que las maletas de prueba inyectan valores secundarios. Para la fase A tenemos un valor de 3.57 amperios a menos 90 grados. Eso podríamos graficarlo aquí. Vamos a llamar a este vector fase A, IA. Y A. Luego, IB es 1.78 amperios a 90 grados. Lo graficamos aquí. Aquí estaría IB. E IC tienen la misma magnitud, quiere decir que están superpuestos, IB e IC. Ahora vamos con el lado de baja tensión o el devanado 2. Tenemos solo una magnitud de corriente para la fase IA, que es la fase que está en falla, que corresponde 8.91 amperios a 90 grados. Estaría aquí también alineado con estas fases. Por aquí. IA. Listo. Esas son las condiciones de falla que le están dando. Y el relé está actuando. Al ser una falla externa, el relé no debería actuar. Vamos a tratar de entender mejor esta data. Vamos a continuar. Vamos a evaluar la prueba de falla monofásica externa en la protección diferencial del transformador 87T. En esta tabla podemos ver la data resumida que nos brindaron. Y vamos a llamar a nuestro transformador XF001, que pertenece a la subestación Mares de Telmec. Vamos a asumir que tenemos una potencia para el transformador de 60 MVA. Para el devanado 1, Winding 1, tenemos los siguientes valores: 115 kilovoltios. Con esa potencia y ese nivel de voltaje corresponde una corriente de 301.23. Calculado ya, ¿verdad? Para el devanado 2 tenemos la misma potencia de 60 MVA
a un nivel de tensión de 34.5 que le corresponde a una corriente de 1004.09 amperios, corriente nominal a 60 MVA. En la gráfica estamos ayudándonos con el programa Relay Set SMRT de Abomeguer para entender cómo está conectada la protección diferencial. Aquí podemos ver los transformadores de corriente que la estrella está mirando hacia el lado del equipo protegido, hacia el transformador, en ambos devanados, tanto en el devanado Winding 1 y el devanado Winding 2. Esta condición que estamos observando es una condición normal. Imaginemos que el transformador está entregando toda su potencia, 60 MVA, a una carga. Viene el flujo, entra por el devanado de alta, continúa y alimentamos la carga. En esa condición no tenemos falla y el relé está leyendo los valores secundarios. En el devanado de alta, 2.51 amperios y en el devanado de baja, 4.18 amperios. Estos valores ya están convertidos. Para 301.22 amperios le corresponde 2.51 amperios porque el transformador es de 600 a 5 amperios. Es un cálculo fácil, ¿verdad? Que depende de la relación de transformación. Lo mismo para el devanado Winding 2, 1200 a 5, que le correspondería 4.18 amperios secundarios. Este es el principio de funcionamiento de una protección diferencial estable. Si todo está conectado correcto, el cableado, la orientación del aterramiento de las estrellas de los transformadores de corriente, no vamos a tener problema. ¿Qué más podemos analizar? ¿Qué ocurre cuando se tiene una falla externa? Si tenemos una falla externa fuera de la zona protegida, como podemos observar aquí en el gráfico, el relé de protección 87T no debe actuar. ¿Por qué? Porque la falla está fuera de la zona protegida y está delimitada por los transformadores de corriente, donde están ubicados. Toda esa es la zona protegida. Entonces, esto es lo que se está simulando en las pruebas. Una falla a tierra externa y el relé no debería actuar. ¿Entendemos? Aquí podemos observar al transformador graficado con las tres fases. ABC en mayúscula para el lado de alta, ABC en minúscula para el lado de baja tensión. Es importante entender qué significa el grupo de conexión DIN1. DIN1 significa que el devanado conectado en estrella, en Y, está atrasado en 30 grados con respecto al devanado de alta. ¿Cómo lo indicamos esto? Podemos indicarlo de la siguiente manera. Si consideramos el vector para el devanado Winding 1, fasor, perdón, Winding 1 sí está aquí, y para el devanado 2 estaría atrasado 30 grados, ¿verdad? Estaría por aquí representado. Y este ángulo entre ellos vale 30 grados. ¿Qué ocurre cuando se realiza la prueba de una falla monofásica externa? Se entiende que ocurre una falla en la fase A, por aquí, una falla en la fase A tierra. Listo. Significa que va a haber corriente circulando en la fase A tierra. Vamos a tener corriente circulando durante la falla, pero al circular corriente por la fase A, también debe circular
corriente por el devanado de alta. ¿Cómo fluye esa corriente? Cuando hay una falla en la fase A. Tenemos corriente circulando por la fase A de alta tensión. Viene por aquí, por AC. Y retorna también por AC. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que por aquí no va a haber flujo de corriente, 0. Por aquí tampoco, 0. Por estas fases tampoco. En el lado de baja, 0 y 0. Aquí también tenemos 0 amperios. Ahora, ¿qué hay que tener en consideración? Cuando se inyectan los valores, esos tienen que cumplir la siguiente condición. En el lado que está en estrella, el valor va a estar representado en 1 por unidad. Va a ser íntegro el valor que se va a inyectar. 1 por unidad del valor que resulte calculado. ¿Qué pasa en el devanado en delta? El valor correspondiente es de 1 partido raíz de 3. Se va a multiplicar por ese factor. Aquí también va a estar circulando 1 partido raíz de 3 por unidad del valor que determinemos para la falla. Bien, ¿cuánto es 1 partido raíz de 3? Vamos a ayudarnos de la calculadora. Vamos a ver. $0.577. Entonces tenemos que 1 partido raíz de 3 es un valor igual a 0.577. Ese es el factor por el que debemos multiplicar los valores a inyectar. Vamos a tratar de que se entienda mejor. Continuamos. ¿Qué significa una falla monofásica a tierra? Significa que al ocurrir la falla externa va a haber flujo de corriente por el devanado de alta y por el devanado de baja. ¿Cómo calculamos esos parámetros? Imaginemos que tenemos un valor de falla de 2.13 de la corriente nominal del transformador. 2.3 viene siendo en el primario, corresponde a 642 amperios para el devanado 1 y amperios secundarios convirtiendo por la relación de transformación de 600 a 5, o sea 642 entre 120 nos da 5.35 amperios. Pero hemos visto que este valor tiene que ser calculado con el factor de 1 raíz de 3. Al multiplicar este valor de 5.35 amperios por este factor, obtenemos 3.09 amperios secundarios, que correspondería a 370.66 amperios primarios. Lo mismo para el devanado de baja, Win 2. También tenemos que considerar que pasa la misma cantidad de corriente, 2.13 de I nominal. 2.13 de I nominal corresponde a 2140 amperios. Convirtiendo los valores secundarios, usando 1200 a 5, tenemos una corriente de 8.917 amperios.
Aquí el factor era de 1. Recordemos esto. Cuando ocurre la falla, en el devanado que está en prueba, el factor es de 1. En el devanado delta, por donde fluyen las corrientes por las fases que están afectadas por la falla, en este caso la fase A y la fase C, tienen que estar consideradas con el factor de 1 raíz de 3, que nos da 0.577. Eso es lo que estamos calculando aquí. Entonces, estos serían los valores que tendríamos que inyectar de valores secundarios. Para el devanado de alta, le corresponde 3.09 amperios, y para el devanado de baja, 8.917 amperios en la respectiva falla. Entonces, ya que tenemos los valores, vamos a tomar como referencia esta tabla para ver los valores que vamos a inyectar. Reemplazamos. Aquí vamos a borrar estos valores. Borramos. Significa que en el devanado de alta le corresponde para la fase A 3.09 amperios secundarios, 3.09 para la fase A, amperios secundarios. Para la fase C lo mismo, 3,09 amperios secundarios. Y para la fase fallada en el devanado 2 le toca 8.91. Por aquí estaría circulando 8,91 amperios. ¿Listo? Vamos a borrar estos valores para que no nos confundan. La tabla ya no la necesitamos, la podemos quitar. Listo. Ahora nos faltan los ángulos. En el devanado de alta winding 1, consideramos para la fase A el ángulo de un ángulo de 0 grados. Y para la fase C, como está en oposición, a 180 grados. En el devanado 2, winding 2, 8.91 amperios, tiene que ser opuesta, ¿no? al devanado para que la protección no actúe. 180 grados. Eso es lo que tendríamos. Ahora vamos a graficarlo fasorialmente. Vamos a borrar esto que ya no necesitamos. Y nos vamos a apoyar en el diagrama vectorial. Se logra apreciar. Vamos a ver. Vamos a ver primero el devanado de alta. La fase A 0 grados. La graficamos por aquí. 3.09. Vamos a estimar que está ahí. Este es IA. Corresponde a la fase A del devanado de alta. Devanado delta. Vamos a poner con otro color. Y C estaría por aquí. La fase C
y C. Y para el devanado winding 2 o lado de baja tenemos un valor de 8.91 amperios a 180 grados. Estaría por aquí. Wow. Por aquí estaría la fase IA. Ya. Esto está muy bien. Esto es y C. Entonces, esa sería la manera correcta de realizar una prueba de falla tierra en la fase A cuando ocurre una falla externa. Espero haberles ayudado y les invito a que analicen y entiendan cómo se realizan las pruebas. Es importante entender cómo se realizan las pruebas. Ejecutarlas es fácil, pero entenderlas te va a ayudar a ser un mejor profesional. Saludos y éxitos para todos. Un abrazo.